生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 32 al 35. Ufufufufufutil de Aya. Olga-sama, no debería disfrutar tanto de la angustia de Dana-sama, ufufufutil de los ex-loetil de pero es que fue demasiado gracioso suspiro. Había pasado un tiempo y Alexander junto a Olga y Chloe se encontraba en el cuarto que había sido asignado a ellos. De hecho, anteriormente en el salón del comedor se había formado una imagen muy cómica donde más de 260 mujeres soltaban sangre por la nariz y se caían de espalda a la misma vez, por haber visto el rostro desnudo de Alexander. Dejando de lado la parte cómica, eso era realmente un desastre sangriento allí. Pero bueno, ahora mismo era de noche y todas se habían ido a la cama, la ciudad dormía y el palacio también. Alicia incluso había dado un descanso de unos días a los 4 hombres que trabajaban en el palacio. En este momento, allí se quedaban las mujeres caballeros y las monjas, más las sirvientes y las otras mujeres que atienden el edificio. O sea, habían más de 300 mujeres en este palacio, con un solo hombre. Y Alexander estaba acostado en la cama con Chloe a su derecha y Olga a su izquierda. Olga literalmente había pasado mucho tiempo riéndose de su broma anterior y tenía los ojos rojos de la risa. Chloe trató de replicar un poco a Olga. Y Alexander solo suspiraba. De hecho, lo que pasó podía considerarse algo bueno, ya que por lo menos en esta ciudad, no era necesario andar más con máscara. Después de que acabó la cena y se la iba a poner de nuevo, Chaya tomó más rápido que un lince la máscara y la ocultó en la hendidura de sus grandes pechos diciendo, Alex-sama no debería ser tímido, es mejor así para que todos se lleven mejor, ¿no? Las demás mujeres en la habitación la miraban como si miraran a Jesucristo o algo así. Alexander se quedó mudo y simplemente asintió cuando sintió un escalofrío bajar por su columna. Y desde entonces, no se había puesto la máscara, y andaba con su rostro al aire libre. Cabe destacar que luego cuando salió a la ciudad simplemente para ver sus alrededores, como este ni siquiera estaba adaptado a llevar máscara por mucho tiempo, no se dio cuenta La cantidad de mujeres que padecieron de sangrado nasal esa tarde fue una cifra bastante peligrosa. Casi se veía peor esto que las masacres que habían ocurrido anteriormente en la ciudad. Aunque fue una manera refrescante de olvidarse de aquello. Olga. Nata, quiero hacerlo. Alexander. Pero Olga, estamos en un palacio y hay demasiado silencio, Chloe. Dana-sama yo, también quiero, se siente como si hubiera sido mucho tiempo que usted no estaba dentro de nosotras, Alexander. Aunque solo fue un día decía Alexander para sí mismo mientras sudaba un poco. Alexander. ¿Qué tal ese, man? Chloe. Chloe. Olga-sama besar así de repente, bien, entonces yo me encargaré del pequeño Dana-sama. Chloe sonrojada pero con una mirada de hambre, bajó por debajo de la sábana y empezó a trabajar como esposa. Olga estaba teniendo un beso muy caliente y pegajoso con Alexander. Sus lenguas se atacaban de tal manera que es como si quisieran cambiar de bocas. En unos minutos empezaron a oírse unos jadeos calientes y muy sensuales. Rápidamente la habitación fue brillando con una ligera luz rosada y pequeños corazoncitos salían volando de la pequeña abertura en la puerta. Había una pequeña abertura en la puerta, y una sombra de persona civil estaba mirando por allí. Alicia estaba acostada en la cama. Ella estaba muy sonrojada y sudorosa. Se había venido ya por 6ª vez. Estaba pensando en la cara de Alexander y que ella era la protagonista de esos jadeos cada vez más fuertes que salían por la habitación de al lado, donde se encontraba Alexander y sus esposas, haciendo cosas. Alicia miró su mano toda embarrada de fluidos y se sonrojó demasiado fuerte. Disculpa Alex-sama, por usar tal forma se disculpaba mentalmente por ser tan traviesa con Alexander allí. Ella realmente lo había usado demasiado. Ella pensó con felicidad que definitivamente su pareja ideal era Alexander. No encontraba ninguna falla en su persona. Era muy amable, cálido, gentil, pero a la vez tan dominante, tan severo, tan masculino.
Ella realmente se había enamorado de Alexander, mañana pensaba confesársele para acompañarlo más adelante en su viaje por las otras fortalezas. Ella quería estar con él tanto que se sorprendió que en un solo día, Alexander había llegado y había declarado su corazón, el de ella, como su propiedad. Alicia se palmó las mejillas ligeramente para despertarse. Al oler su propio olor en sus manos, se sonrojó de sobremanera. Pero se determinó, ella iría a espiar lo que pasaba en el cuarto para cuando ella lo tuviera que hacer en el futuro. Esto era solo recopilación, nada más, solo eso. Alicia entonces, con el vestido 100% transparente que traía. Si fuese Alexander el que dijese esto, le hubiera echado la culpa al estúpido y cachondo japonés que creó Ilentai. Con ese vestido abrió suavemente la puerta de su habitación, salió y cerró igual de suave. Los pasillos estaban oscuros y vacíos ya que todos estaban en descanso. Alicia se giró hacia la habitación de Alexander a su lado derecho y se sorprendió de ver una pequeña sombra mirando por la fina abertura de la puerta. Esa no es Prim. Alicia avanzó un poco más y se sorprendió al darse cuenta de que su linda Imoto era la que estaba detrás de la puerta y mirando hacia adentro. Prim estaba sonrojada completamente y soltaba aire caliente por su nariz con fuerza. Prim. Alicia susurró en un tono bajo pero desesperado. Prim siguió mirando y respirando muy fuertemente. Prim. ¿Qué estás haciendo? Susurró un poco más cerca con un tono igual de desesperado. Prim se giró a verla y como si la fuerza gravitacional de la habitación actuara sobre ella, viró nuevamente la cabeza hacia dentro de la habitación mientras respondía. Ah, es One-sama, tranquila One-sama, esto es solo recopilación de información, ya que Alex-sama va a ser mi esposo después de todo. ¿Esposo? Y siguió respirando pesadamente y mirando lo que sucedía en el cuarto. Alicia estaba aturdida y también miró un poco. A tilde sí asterisco slurp asterisco y muy rápidamente giró la cabeza hacia atrás de color más rojo que el mejor tomate del año. ¡Qué grande! Ese era su pensamiento mientras una parte de lo que imaginaba ella misma del Alexander de su mente, era cambiado por algo mucho más grande. Olga-sama, ¿cómo puedes hacer algo así con algo de ese tamaño? Alicia sentía que se iba a desmayar del mareo que le estaba dando. Pero aún así tocó ligeramente Prim y dijo. Prim, vámonos de aquí, nos notarán. Adelántate One-sama, estoy recopilando información, estoy ocupada. Prim, vamos. Alicia vio que Prim se aguantaba fuertemente de la puerta y no la dejaba ir, esta última seguía respirando como un viejo pervertido mientras miraba en la habitación. Prim, suéltate. Alicia jaló con fuerza a Prim por las piernas, pero Prim no soltaba la puerta por nada del mundo, y seguía respirando muy caliente y furiosamente. La vista era bastante cómica. Prim. Vámonos ya. Ruido sordo Alicia y tiró con lo último de su poder a Prim, esta se soltó e hizo un sonido sorprendida y luego chocaron ambas con las paredes de al frente. La puerta de la habitación quedó abierta y Alexander miró afuera para ver a Prim con rastros de sonrojo y Alicia roja como un tomate mirándolo. Quiero que sea mi esposo, Alex-sama. Alexander se había apenado anteriormente y detuvo su tiempo de calidad con Olga y con Chloe para el leve disgusto de las mismas. Actualmente Alexander estaba solo en boxers de marca Men, y sus esposas tapadas en la sábana. Prim y Alicia se encontraban en seiza delante de Alexander, la primera con una cara de determinación y un poco de baba cayendo de su boca al mirar a el cuerpo casi completamente desnudo de Alexander, y la segunda que estaba más nerviosa de lo que había estado nunca, aunque también muy sonrojada al ver el cuerpo perfecto de Alexander. Alicia. ¿Qué estás diciendo, Prim? Prim. One-sama, me he decidido, no existe un hombre mejor que Alex-sama en el mundo, y aparte de él, nadie puede ser mi esposo. Prim sonaba muy segura de sí misma. Alicia. Alicia estaba sin palabras pero ella misma sabía lo que habitaba en su corazón. Principalmente el celo de que su misma Imoto pueda decir, lo que ella quiere decir con la misma fluidez. Alicia sabía que era muy posible que a Alexander le quedara muy poco tiempo en este lugar, después de todo él proclamó que ayudaría a liberar a las demás fortalezas de su destino oscuro. Alicia. Alicia se mordió los labios con resignación y quería decir algo pero le costaba. Olga sabía lo que pasaba al ver la cara de Alicia y suspiró mentalmente ya que para mañana, era posible de que fueran más numerosas en el harem.
De todas formas no la molestaba tanto, ya que si eran personas como Alicia y Prim, entonces ella podía dar su buen visto. De hecho, todas las princesas caballeros se suponían eran así. Sloe ni siquiera pensaba tanto el asunto y se sentía un poco molesta porque no pudieron acabar su sesión de amor. Y ella ya sabía desde que las conoció, de que Alicia y Prim estaban algo así como destinadas a estar con Alexander, instinto de mujer, podrías decir. Alexander estaba muy sorprendido de lo que dijo Prim, era bastante imprevisto de hecho, pero al ver que Alicia estaba con las cejas fruncidas y queriendo como decir algo, se preocupó un poco. ¿Estás bien, Alicia? En este momento, Alicia pareció ser sacada de sus dudas. Ella miró al hombre frente a ella, que la miraba con una mirada preocupada, como solo sus personas más cercanas podrían darle. No había que darle tantas vueltas. Respiró hondamente, se paró. Y decidió. Yo también quiero ser tu esposa. Quiero que me trates del mismo modo que Olga-sama. Quiero poder olerte mucho más. Quiero que me des más palmaditas en la cabeza. Quiero que me folles mucho como a Olga-sama y a Sloe-sama. Alicia habló rápidamente y en voz alta lo que sentía para sí misma. Y luego, se tiró en el pecho de Alexander mientras lo besaba en los labios. Era un beso bastante inexperto ya que era su primero. Había decidido darle su primer beso a este hombre. De hecho, ella tenía dudas de si Alexander la dejaría por lo incómodo que era ese beso, pudo sentir incluso que sus dientes chocaron con los de Alexander levemente. Ella se desesperó y las lágrimas se cargaron en sus ojos por su primer beso fallido y vergonzoso. Aunque cuando sintió los brazos fuertes de Alexander apretándola contra él, cuando sintió como éste tomaba el control en su boca e introducía su lengua, y como la abrazaba mucho más fuerte, que parecían casi pegados, se dio cuenta de que Alexander no la dejaría solo por eso. Toda la habitación estaba en silencio y solo era audible ese beso. Era uno bastante lascivo. Alicia se había venido una vez más, manchando sus piernas con gotas de su néctar que dibujaban líneas hacia abajo. Y separaron sus labios. Alicia nunca en sus años de vida se había sentido así. Todavía tenía una mirada soñadora en su rostro. Alexander juntó su frente con la de Alicia y dijo: Tú también me atraes, Alicia, desde el momento en que te vi, a decir verdad, yo también quería hacer todas esas cosas contigo, y sería mi honor tener una mujer como tú. Alexander luego levantó con sus manos la cara de Alicia para que lo mirara. Yo también te deseo, pero, Alicia de pronto se sintió como si fuera el fin del mundo cuando Alexander hizo una pausa, las lágrimas se amontonaron en sus ojos nuevamente. Actualmente, y en el futuro no podré estar con una sola mujer, soy demasiado egoísta y Alexander se calló ya que Alicia, con una expresión revitalizada, le tapó la boca. No tienes que decir más, no me importa que tengas 1000 mujeres, solo quiero estar en tu corazón. Dijo esta con una sonrisa muy linda. Alexander sonrió brillantemente y luego besaba su mano. Alicia bajó su mano y miró a Alexander con intensidad. Alexander le devolvió la mirada con la misma intensidad. Se miraron. Acercaron sus labios suavemente. Mou-wan-sama, eso es injusto. Yo también quiero mi momento especial con Alex-sama. Injusto, injusto, injusto. Ara tilde la pequeña Alicia quiere oler mucho a Anata. ¿Quiere ser cogida fuertemente por él? ¿O no imaginaba que las princesas caballeros podía ser tan atrevidas? Dana-sama y Alicia-sama, no nos traten como el aire mientras estamos delante de ustedes, por favor. Y fueron interrumpidos. Prim estaba muy celosa y estaba soltando aire caliente por las orejas mientras hacía un berrinche, aunque se veía más linda que nada. Olga estaba viendo todo esto divertida pero no perdía la oportunidad de burlarse de Alicia. Sloe ponía un puchero muy lindo con cara chibi. Alicia repentinamente procesó todo lo que había pasado en esos segundos, y se puso roja poco a poco desde la punta de los pies, a la cabeza. Los ojos le dieron vuelta cuando escuchó lo que decía Olga. Ella realmente tenía un fetiche desde que olió el aroma de Alexander, sabía que ese olor la tranquilizaba y le hacía sentirse bien. Alexander vio todo esto y le dio un beso en la frente a Alicia. Esto pareció calmarla. Y luego se paró delante de Prim. Esta se puso nerviosa muy rápidamente pero siguió mirando a Alexander a los ojos. Estaba de pie y era mucho más pequeña que Alexander pero su determinación opacaba la falta de altura.
Tú también me atrajiste desde el primer momento en que te vi, Prim. Prim se sonrojó mucho y puso una cara linda de vergüenza. Alex-sama tilde yo también quiero hacer todo lo que One-sama había dicho, todo eso y mucho más, mucho más. Prim se resolvió mientras hablaba y terminó para besar también a Alexander en su boca, mientras se ponía en puntillas. Alicia vio esto y suspiró ya que sabía que su pequeña y linda Imouto era 10 veces o más pervertida que ella. Aunque ella misma su pedazo de perversión. Pensando hasta aquí, recordó qué es lo que van a hacer más adelante y activó el tomate modo de nuevo. Alexander besó a Prim con la misma vivacidad que lo hizo con Alicia, y se sorprendió al ver que Prim no se quería separar de sus labios, también su lengua, la de ella, inexperimentada, estaba revolcándose en su boca, la de él. En algún momento, debido a que Prim era una humana normal, necesitó respirar aire y aunque indispuesta, separó sus labios de los de Alexander. Ella lamió sus labios y miró hacia Alexander con una expresión muy pervertida y con expectativas de lo que venía a continuación. Alexander observó a Alicia y a Prim, estas lo miraban con deseos y firmeza. ¡Ah! Este suspiró y luego sonrió. Sonrió tan brillantemente que incluso Olga y Sloe se sonrojaron. Ni qué decir de Alicia y Prim, que recibieron el ataque a quemarropa. Estoy feliz, estoy muy feliz, soy el hombre más afortunado del mundo entero. Las 4 mujeres se sonrojaron demasiado al mirar hacia Alexander. Sentían que eran ellas las que no merecían a este hombre. Alexander era demasiado atractivo a sus ojos en este momento. Alexander pensaba para dentro de sí de lo que había pasado hasta ahora. Desde que reencarnó, a diferencia de los MCS de las novelas que él leía, él no se había adaptado automáticamente a toda la situación. De hecho, más que entrenar e investigar o cualquier otra cosa, él se aseguró de mantener un estado mental sano. Por eso trataba de vivir lo más humanamente que pudiera. Decir que su situación era estresante, es decir muy poco. Él sabía que su vida era prácticamente como un fanfic de los que leía anteriormente. Y sabía que su futuro no era fácil. Aunque personalmente agradecía demasiado a Yuian Sensei por enseñarle este tipo de cosas. Él podía ser inmortal, y podía tener el Chead más grande que se pueda imaginar. Pero él mismo sigue siendo un ser humano normal de la Tierra, un otaku y un poco ikimori en su tiempo libre. Incluso cuando había leído miles de textos que decían que un harem era algo simplemente erróneo, él, siendo una persona simple, solo va a seguir sus deseos. El sentimiento que le provocó hacer de Olga y Sloe sus esposas, era algo tan grande que nunca se lo imaginó, nunca pensó que él, un chico introvertido, se iba a casar, claro, aunque lo único que faltaba en su situación era la boda, eso se podía resolver más tarde. Él es una persona muy simple. Pueden decir lo que quieran, pero él es una persona simple. No tenía pensamientos complicados y no veía a la vida de forma abstracta. Él reencarnó debido a que salvó un alma y fue, en ese día, el alma más afortunada entre cientos y cientos de almas, imaginaba él. No sabía por qué es esto, no sabía por qué era así, y nada de esto le importa en absoluto. Tampoco se sorprendió bastante de que en su realidad, existiera un mundo intermedio y los 12 planos, nada de esto le importó. Tampoco le importó saber todo lo que era posible hacer con su habilidad. Nada de esto le importó. Él nació huérfano, sin familia. Él sufrió más que nadie por esto, su dolor era demasiado, realmente demasiado. Aprendió desde muy temprano a ser independiente. Y durante los 21 años y 10 meses que vivió en la Tierra, solo tenía un deseo. No era nada especial, pero era su deseo. Formar una familia. Por él mismo, desde cero, formar una familia. Y después, cuando ese deseo estuviera cumplido, proteger esa familia. A diferencia de todas las novelas que leyó, o los animes que vio, incluso de las películas de superhéroes que vio, donde todos los héroes tenían problemas con sus padres por uno u otro motivo cuando él ni siquiera podía pelear con estos ya que no existían, Alexander pensaba que era muy diferente. Su pensamiento y su deseo eran muy diferentes a los de las novelas ligeras. Él leyó en novelas que los protagonistas obtenían cheats demasiados poderosos y estos decían que iban a proteger a sus seres queridos cuando ni siquiera los tenían o no eran así todavía. Y Alexander aún así pensaba que la novela era entretenida pero que realmente no eran verdad. No eran correctas. Nunca le importó.
No hasta ahora, que se encontraba en una situación que en su mundo hubiera sido catalogada como ficción. Su deseo vino de sus experiencias. Vino de sus expectativas. Vino de su necesidad. Y era algo totalmente normal, tan normal que podía parecer aburrido. Él es Alexander Smith. Él reencarnó con deseos. Él obtuvo 2 hermosas esposas elfas oscuras. Él es el ser más poderoso en el mundo en el que se encuentra. Él era la persona más simple que podía existir. Él era la persona más aburrida que podía existir. Él seguirá sus propios deseos. Él hará su propia historia. Las 4 chicas en la habitación vieron cómo Alexander pasó de la felicidad, hasta que cerró los ojos y puso una cara neutral mientras parecía estar meditando. Chloe miró a Olga ya que esto nunca había pasado antes, este era un comportamiento raro en su dueño. Olga la miró, y feliz dijo: Anata por fin está actuando natural. Chloe no entendió, pero como vio que no era nada que lo iba a dañar, no hizo nada, solo esperó. Alicia podía entender un poco lo que dijo Olga ya que era la segunda más madura en el grupo, pero también sonrió ya que esto significaba algo bueno para la persona que amaba. Y Prim solo no entendía nada, inclinaba su cabeza lindamente y esperaba a Alexander al igual que las demás. Alexander abrió sus ojos. Y entonces... creación. Imaginó fuertemente. Y pasó su energía. Wush, sonó el sonido raro que producía la creación. Ding. Has creado una nueva habilidad. Y sonrió para dentro de sí mismo. Miró el gasto de energía que había hecho ya que sintió que fue casi toda. Energía. 120, 9924, calidad X. Y le pareció bastante justo. Miró hacia Olga, Chloe, Alicia y Prim, y les sonrió. Estas no entendían bien, pero se estaban al derretir de lo pura y cálida que era esa sonrisa. Incluso notaron que se veía algo diferente. Más como... seguro, confiado. Este cambio solo lo hacía más perfecto a los ojos de las 4 mujeres ahora sonrojadas y respirando aire caliente. Alexander entonces caminó hacia la puerta y la abrió. Para dejar ver a una Chayanne nerviosa y muy sonrojada. Y empezó a tragar audiblemente al ver el cuerpo de Alexander en solo boxers. Alexander le sonrió y le dijo: ¿Estás segura? Soy muy egoísta y muy celoso. Chaya, la monja pelirroja de pechos enormes, se aturdió donde estaba. Ella miró la sonrisa de la persona que la salvó. La persona que la trató como nadie había hecho. Cuando solo era vista como un pedazo de carne por los hombres, y con celos de las mujeres. Incluso de las demás monjas, solo su señora Alicia y la dama Prim pensaban en ella como una amiga. Ella incluso era muy alegre y madura, pero era bastante solitaria por esto. La persona que cambió su vida. La persona de la que se enamoró. La persona a la que usó para masturbarse a sí misma por primera vez el día de hoy. Ni siquiera entendía muy bien la pregunta, pero respondió con determinación. No es solo que me haya salvado, su trato, su calidez, su amabilidad, su ternura, su lado dominante, su lado masculino, usted me enamoró en solo medio día, atrapó mi corazón, mi vida le pertenece a usted, Alex ama, puede desecharme o apartarme, pero nunca dejaré de sentir esto que siento por usted. Alexander sonrió y sostuvo la barbilla de Chaya con sus manos para levantarla un poco. Esa mirada... Alexander sentía que esa mirada debería ser ilegal. No solo Chaya, las demás también lo miran así. Él pensaba que como este era un mundo hentai, las mujeres no tenían fuertes sentimientos hacia algo, pero él se equivocaba, y yo por Dios, cómo se equivocaba. No era justo no responder. Alexander besó suavemente los labios de Chaya y esta dejó escapar una lágrima de feliz que se sentía en este momento. Definitivamente era el mejor momento de su vida. Después de un beso simple y muy cargado de amor, separaron sus labios para respirar. Chaya estaba muy sonrojada y excitada. Ella misma podía sentir sus pezones erectos debajo del manto que llevaba. Alexander le sonrió y le abrió la puerta para que ella entrara. Chaya entró con determinación y muchas expectativas, también, demasiado excitada. Y luego, Alexander también lo hizo. Se veía como el sol se asomaba por el horizonte. Sus rayos iban llegando poco a poco a la primera fortaleza. Esta se veía como una ciudad normal.
Pero de hecho, esta ciudad fue atacada el día de ayer por la armada demoníaca de Kuroinu. Un ejército que tenía como objetivo convertir toda la nación en una nación del servicio. Donde todas y cada una de las mujeres tendrían el deber de ser esclavas sexuales de los hombres. Solo imagínalo. ¿De dónde, o de qué cultura podría salir una historia así, en el mundo moderno? Sí. No hay duda. Esto solo podría salir de la cabeza de alguien que vive en Japón. El país más único del mundo, por así decirlo. Pero bueno, no todo es tan malo. Se les perdona ya que ellos crearon a Ghibli. Bueno, en esta ciudad, la primera fortaleza, estaba el castillo de la princesa caballero que vivía allí. Y, ahí se encontraba nuestro MC Alexander. Alexander actualmente se encontraba en camino a la cocina del castillo. Se había levantado como es normal, con Olga sobre él mientras su pene estaba en su útero. Con Chloe en el lado derecho, abrazando muy fuerte su brazo y babeando de manera muy linda. Fiu del otro lado se encontraba Prim también abrazando su brazo izquierdo, mientras hacía lindos sonidos de respiración. Más allá de Prim se encontraban Alicia y Chaya abrazadas, solo que Alicia tenía las cejas fruncidas mientras su cabeza descansaba en los gigantes pechos de Chaya, haciendo un puchero muy lindo mientras dormía. Alexander todavía se reía un poco al recordar esto. Con la mayor suavidad del mundo, e incluso una leve telequinesis, él se pudo levantar para hacer el desayuno. De hecho, él se dio cuenta de dos cosas que cambiaron en su estado, que en su energía. 9948, calidad X. Había aumentado en unos 24 puntos. Y de la nueva habilidad añadida a su estado que había creado ayer. X. Al parecer, el sistema simple no podía analizar completamente los datos de esta, y salía así, aunque claro, Alexander la había creado por lo tanto la conocía demasiado. Y bueno, como es normal, le parecía tonto empezar a explicar esta habilidad de la nada y mientras estaba solo. Por lo que claramente no lo haría. En serio, qué raro sería. Alexander siempre fue un fanático del anime de High School DxD. Y siempre se preguntó qué se sentiría dormir entre tantas chicas. Él solo tenía una palabra. Cómodo. Exactamente, nada podía describirlo mejor. El olor, el tacto, la vista, los sonidos, todo era hecho para el disfrute. Era como el Shangri-La de los hombres. De hecho, enseguida Olga y Chloe se habían desmayado, Alexander procedió a limpiar toda la cama y a las chicas, a la vez que le dio a cada una un ligero masaje con manos de renacimiento, para cuando se despertaran estuvieran aliviadas de toda incomodidad de haber tenido su primera sesión de sexo, y en el caso de Olga y de Chloe, de que se pasó un poco, y a juzgar por los gemidos muy eróticos de estas, lo estaban disfrutando aún más en sus sueños. Instantáneamente luego de vestirse, él activó sobre sí mismo la subhabilidad que era el sueño húmedo de toda ama de casa, limpiar. Y quedó brillante y con un olor agradable. Luego hizo un anillo de compromiso para cada una de las tres nuevas chicas, y le añadió todo lo mismo que a los de las elfas oscuras. El de Chaya era rojo como su cabello. El de Prim era rosa. Y el de Alicia era un azul claro. Y entonces se dirigió a la cocina para prepararles el desayuno a sus 5 esposas. De hecho, Alexander mismo no se daba cuenta aquí, pero él sonreía como un tonto cuando pensaba en esto. Su sueño era tener un harem, y prácticamente ahora mismo lo tenía. Se sentía que había recorrido un muy largo camino para tener un harem, pero en realidad solo habían sido menos de 2 semanas. Él pensaba que esto se debía en gran parte al tipo de mundo que era este, y bueno, tampoco es que le disgustara, la rapidez con que pasó, el mundo sí le disgusta. Ah. Suspiró un poco para calmarse y siguió por su camino. Al parecer era bastante temprano y nadie se había levantado ya que todo estaba sin presencias de personas. Rápidamente llegó a la cocina y se puso a trabajar con pedazos de carnes y otras cosas que tenía en su inventario. Justo cuando estaba terminando, pudo oír unas voces acercándose más a la cocina. Eran las mismas cocineras que se habían levantado para preparar el desayuno. Las primeras abrieron las puertas. «Hola, ¿han dormido bien?», les preguntó Alexander con una sonrisa debajo de la máscara. «Q. Alex-sama.
Afu al verlo, instantáneamente las pocas cocineras se sorprendieron de sobremanera y se pusieron como unos tomates listos para cosechar. Incluso habían algunas que se desmayaron. ¿Qué pasa?, preguntó con dudas Alexander. Alexander se encontraba en el pasillo que llevaba a la habitación donde él y todas sus esposas habían dormido. Estaba un poco sonrojado ya que se enteró que los sonidos que se hicieron ayer, fueron escuchados en todo el palacio, y posiblemente, en la ciudad. Ah, qué vergüenza, Alexander se sonrojaba cada vez más y por esto activó su habilidad más confiable para el trabajo, alma única. Ya un poco más tranquilo, llegó poco después a la puerta y la abrió. Buenos días, les he preparado el desa, Alexama. Prim desnuda pareció ser una mancha rosada de la velocidad con la que fue hacia él. Lo abrazó con la cara de felicidad, empezó a decir su nombre muchas veces e hizo una pausa para mirar hacia arriba a la cara de Alexander. Soy tu esposa. Alexander vio esto y sintió como que una flecha atravesó su cocoro. Sus puntos de vida estaban en crítico. Él rápidamente besó a Prim en los labios con un beso cargado de esfuerzo por lo linda que era esta. Su lengua no paraba de juguetear con la boca de Prim. Ella también respondía enérgicamente. Pasó un tiempo y Alexander se separó de sus labios rosados. Le sonrió a Prim que se encontraban con una cara peligrosamente bella y sensual al mismo tiempo. Se agachó mientras tomaba su mano izquierda y sacó el anillo en su bolsillo y se lo mostró a Prim. ¿Aceptarías este símbolo de nuestro matrimonio que durará hasta la eternidad, Prim? Prim pareció aturdida. Y luego, sí, decía en lágrimas. Alexander le puso el anillo en su dedo anular, se paró y la besó en la frente. En este momento Prim estaba tan contenta, emocionada y feliz, que una parte de su pelo se paró y empezó a moverse en círculos, más rápido que un hélice de un helicóptero Black Hawk. Anata. Todavía te faltan anillos por entregar, Alexander. Sí, es cierto. Alexander miró y vio a todas las demás mujeres despiertas en la habitación. Olga, al ver la cara de celos y puchero que estaban poniendo Alicia y Chaya, le dijo a Alexander mientras se divertía. Alexander asintió. Luego hizo lo mismo con Alicia y Chaya, les entregó los anillos con un beso muy tierno y pervertido a la vez, ambas los aceptaron llorando y con mucho entusiasmo. Alicia no quitaba sus ojos del precioso anillo en su dedo anular. Soy una esposa. Alicia celebraba en su mente. Chaya estaba llorando un poco, pero era solo de la felicidad que sentía en este momento. Ojalá Oba-chan estuviera aquí ahora. Ella recordaba a la abuela que siempre la cuidó hasta que falleció, esta siempre le decía que debería buscarse un buen esposo que pudiera protegerla, y amarla. Tengo al mejor, pensaba ella con lágrimas en los ojos. Sintió una mano en su cabeza y un sentimiento de puro y cálido placer la invadió. A partir de ahora siempre estarás conmigo, Alicia, y Prim también, nada nos separará. Vio que Alexander le dijo esto y mirando hacia Alicia y Prim también. Ahí Alexama exclamación de cierre. Después de un tiempo de más besos y de abrazos entre todos, con Olga actuando como la madre del grupo, se vistieron y empezaron a desayunar. Alexander vio la misma ropa que traían sus nuevas esposas fijamente, ahora no iba a hacer nada y más tarde cuando las llevara a Asora les pediría que las cambiaran. Y él sabía que les gustaría, ya que cuando todos en la ciudad vieron la ropa de ellas, aparte de quedar sorprendidos por la ropa extraña, estaban maravillados con su complejidad y diseños, bueno, ya que habían más de 600 mujeres en esta ciudad con solo, en este momento, muy pocos hombres, era notable que se fijaran en este dato. De hecho, Alexander había activado a la pobre habilidad de alma única para que con todas las fuerzas que tuviera, y muchas más, sacara los deseos de revolcarse de nuevo que éste tenía cada vez que alguna de sus mujeres lo abrazaba completamente desnuda. Las 3 nuevas esposas habían probado la comida de Alexander ayer en el banquete, pero aún así sentían que Alexander con solo la comida podía hacerlas venir. Alexander pensaba esto también al ver esas caras. Digno de un mundo hentai. O espera, de sus habilidades de chef. Pasó un tiempo y hablaron sobre lo que iban a hacer ahora. Olga. Anata, yo y Sloe estaremos en Asora por ahora, puedes traernos en cualquier momento. Sloe asintió. Chaya. Alex-sama, yo recogeré mis cosas de la iglesia y también puedo estar en Asora junto a Olga-sama y Sloe-sama.
Bien, nos aseguraremos de enseñarte todo lo necesario de Asora, ya quiero ver tu cara cuando estés allí. Chloe se sentía indefensa con las bromas de su reina, pero le sonrió a Chaya aceptando lo que ésta dijo. Alexander. De acuerdo, entonces ahora es necesario saber cuándo Kurohinu atacará a la segunda fortaleza. Prim. No, esposo, dudo mucho que Kurohinu ataque la ciudad a la cual fui asignada, ya que está mucho más lejos que todas las demás, incluso es más lejos ir allí que ir hacia la ciudad de Celestine-sama. Prim explicó, aunque cuando dijo esposo a su esposo no pudo evitar poner una sonrisa tonta y linda en su cara, siguió hablando normalmente después. Así que es por esto que en el original solo fueron atacadas 6 fortalezas, bueno, aunque después la segunda fortaleza debe haber sufrido el mismo destino, se dijo Alexander a sí mismo. Al parecer le estaba agarrando el truco a hablarse a sí mismo últimamente. Alicia. Alex-sama, dicho esto, más tarde tenía pensado sacarle todo tipo de información a Beasley, incluso cuando atacaran las ciudades. Alicia dijo con un disgusto palpable en su voz, también sonaba muy fría, al hablar de Beasley. Alexander sabía que podían utilizar la información de Beasley sobre Kurohinu, pero aún así puede que no fuera igual, ya que cuando concentró todo su aura sobre Baul, se aseguró de que estuviera inconsciente por al menos unas 2 semanas. Y él sabía que siempre que había un ataque de Kurohinu, él estaba presente. Así que por ahora, sin contar todavía con lo que Beasley tuviera que decir, tienen alrededor de 14 o más días hasta que suceda el ataque a la tercera fortaleza. Alexander. Bueno, si es así, entonces la fortaleza más cercana a nosotros ahora mismo y a donde atacará Kurohinu próximamente es, Alicia. La tercera fortaleza y en la que se encuentra la princesa caballero Kaguya-sama, que es la dama del brillo. Alexander asintió ya que él mismo sabía por los recuerdos de su vida anterior, acerca de ella. Alexander. Ahí será donde nos dirigiremos por ahora, y dejaré una protección en esta ciudad para si Kurohinu intenta atacar aquí nuevamente. Alexander terminó de hablar y notó que Alicia lo miró con ojos gentiles. Alicia. Gracias Alex-sama, por todo. Alicia estaba muy agradecida con Alexander ya que si no hubiera sido por él, en este momento la visión que vio hubiese sido real. Alexander. Ese fue mi objetivo desde que vine a este mundo, además, eres mi esposa en este momento, es mi deber protegerte a ti y a tu gente. Alicia soltó unas lágrimas de alegría y le sonrió a Alexander con una bella sonrisa. Alexander la vio y le parecía tan pura que él la abrazó muy fuertemente en contra de sí mismo. Las demás miraban y sonreían también ya que su situación era exactamente la misma, si no fuera por su esposo, ahora mismo probablemente ni siquiera estarían vivas, y si lo estuvieran, seguramente fuera peor que el mismo infierno. Se quedaron abrazados por un tiempo. Alexander. Pero Alicia, ¿quién se quedará a cargo de la ciudad cuando partas conmigo? No te preocupes, Alex-sama, ya tengo a la persona ideal para eso. Dijo Alicia mientras sonría traviesamente, ya que entregaría el papeleo complicado a alguien más. Final del capítulo.